Bueno, señores, buenas, a saludarlo a Juan y decirles esto, que estamos tocando con esta charla que vamos a tener con Juan José Sebrelli, tal vez el punto más alto o uno de los puntos más altos del programa en su historia, porque hace años que yo tenía ganas de tenerlo aquí y charlar a Juan, primero porque tengo una profundísima admiración por él, es sin ninguna duda, es difícil decir él. Vamos a decir, vamos a contarlo entre los, pero muy pocos, entre los más grandes pensadores que tiene la historia argentina, sin ninguna duda. Está de más presentarlo, ya intentamos una pequeña presentación de Juan, ya lo saben. Básicamente es un intelectual y con el cual se puede hablar absolutamente de cualquier cosa. Podemos abordar temas sociológicos, temas políticos, temas religiosos. Lo dice su último ensayo. Es un libro altamente recomendable, Dios en el laberinto. Aquí hay de todo, aquí hay cuestionamientos al dogma, a la creencia, aquí se habla de curas villeros, del terror islámico, pero entre las tantas cosas que tiene también, y se los recomiendo, le empiezo a charlar con Juan. Juan escribió este libro hace un tiempo, que es un ensayo contra los mitos argentinos, en realidad contra algunos de los grandes mitos argentinos, Maradona, el Che, Evita y Gardel. Este otro libro, este otro ensayo, que es El malestar de la política, bueno, acá también hay de todo. Acá se habla mucho de populismo, se habla de peronismo, de una historia o un repaso de la historia política a través de la humanidad. Y este otro que está hiper subrayado, que son cuadernos, pequeñas anotaciones al momento. O sea, Sebrelli fue escribiendo y anotando cosas que le aparecían en el instante, podía aparecerles un pensamiento para ensayar una pequeña anotación desde cuando estaba en un subte o cuando estaba en un bus o en un bar, y acá aparecen cosas como de pronto la amistad o de, no sé, yo aquí subrayé cuando él se refiere al término oligarquía sobre la calle Florida. Realmente, perdón la presentación, me tomó un poquito más, pero es un orgullo, un lujo tener a Juan. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué Gracias por tal? ¿Qué venir. tal? ¿Todo bien? Gracias. Un Gracias por placer tenerte. invitarme. Bueno, vamos a arrancar por esto porque tengo muchas cosas que saqué de tus libros. A mí me gusta que te entrevisten, que la obra entreviste al autor, más que el periodista. Pues es que en tu libro, voy a arrancar por algunas cosas generales. Vos escribís en uno de tus ensayos que el gran enigma de la Argentina es la sociedad, la propia sociedad, más que el actor político, la sociedad. ¿Vos crees que es eso, que es un enigma la sociedad argentina? Creo que es el protagonista fundamental, porque siempre se responsabiliza a los políticos de lo mal que nos ha ido en el último siglo prácticamente. Y los políticos reflejan a la sociedad. El político Todos refleja a la han, sociedad. todos han sido los partidos políticos democráticos han sido elegidos, obviamente, pero aún las dictaduras han sido elegidas. Todas las dictaduras han tenido un éxito al principio, después no, después todo el mundo se desliga. 1930, el primer golpe militar y la primera dictadura militar que hubo, llenó la Plaza de Mayo de gente. Hay fotos en cada sicaretas y demás. El 43, más o menos. Y bueno, el 43 surge el peronismo. El 55, hubo tanta gente en la caída de Perón como gente el 17 de octubre. Pero eso te hace casi ilegible o inentendible la sociedad argentina. O sea, es difícil comprenderla la sociedad argentina. ¿Otra sociedad por ahí es más previsible en otras partes del mundo? No sé si más o menos. El hecho es que lo que la vuelve tan voluble es que hay una mínima, una pequeña sector de la sociedad argentina que es, digamos, de populista, para poner un nombre actual, y otra pequeña minoría que es democrática, y el 60% que no es nada, que no le importa la política. No es nada porque no le importa la política, le interesa otras cosas. ¿Y ese 60 oscila, Juan? Y ese 60 oscila, y entonces depende de los dos polos que sepan atraérselo. Generalmente el populismo atrae más que la democracia, porque el populismo crea un relato épico
que es muy atractivo. El populismo crea relato épico. Relatos épicos, es una epopeya contra enemigos, el imperialismo, la oligarquía. La democracia es más chata, digamos. Es decir, es más difícil que conmueva la Constitución o la división de poderes. Ahora, escúchame, Juan, yo te reitero, ¿no? Te he escuchado y te he seguido muchos reportajes que has dado. ¿Alguna vez te escuché declarar que hay cierto populismo, cierta idea populista atávica o inconsciente en el votante argentino? Que tal vez sea porque llevamos 70 años de peronismo, pero que es que hasta en el votante de Macri hay un gen populista en alguno. ¿Qué es eso? Y mira, el populismo existe antes que el peronismo. Yo te diría que el primer partido que hubo en la Argentina, el primer partido político, es el radicalismo. Y el primer líder político, Irigoyen. Irigoyen era un populista. El radicalismo se divide en dos. Una ala populista, la de Irigoyen, y una ala democrática, la de Alvear. Sí. Pero lo que ha predominado es la de Irigoyen. La gente se olvida. Irigoyen era populista. Irigoyen despreciaba profundamente la división de poderes. Nunca quiso pisar el Congreso. Irigoyen. No pisaba el Congreso porque lo despreciaba. Fue el primero en hablar del adversario político como el enemigo político. Ya estás incomodando a algún radical del otro lado. O sea que nos están viendo en toda la Argentina. Pero la otra mitad es la mitad democrática. Yo te digo, yo sí hablo mal del radicalismo, casi siempre, y he escrito mal. Pero termino votándolo siempre al radicalismo. Como el mal menor. Por el mal menor, siempre. Desde mi primer voto, que fue por Balbín, hasta, bueno, ahora, por suerte, tengo, en cierto modo, también los votos a los radicales, porque están dentro del PRO. Pero el término populismo, a ver, ¿qué debo hacer o cómo debo interpretarlo? ¿Está mal el populismo? O sea, ¿qué es el populismo? ¿Es algo condenable el populismo? Para mí sí, porque es lo contrario de la democracia. No puede haber populismo, un populismo democrático. El populismo sustituye al partido político por el movimiento. El populismo, déjamelo pensar, sustituye al partido político por el movimiento. El partido político, la palabra misma lo dice, es una parte del país. El populismo pretende representar a toda la nación y a todo el pueblo. Y a través no de un partido, sino de un caudillo, de un líder, como se lo llame de acuerdo a las épocas. Eso es contrario a la democracia. Es decir, el peronismo, si quiere democratizarse, tiene que empezar por convertirse en un partido. Estuvo a punto, lo intentó, Perón nunca quiso un partido, Siempre quiso un movimiento. El movimiento. Él no quería, el partido era una organización del Estado, burocrática al servicio del Estado, nada más. El primer intento fue cuando, con la caída de Perón, obviamente y el triunfo de la democracia en el 83, intentaron ser un partido. Los primeros años del alfonsinismo se comportaron correctamente como un partido de oposición, apoyaron al presidente opositor Alfonsín cuando hubo un intento de golpe de Estado, estuvo bien. ¿Cuánto tiempo duró? Cuando Alfonsín trastabilló, se lo devoraron. Volvieron a hacer lo que fueron siempre. O sea, volvieron a hacer... Sí. ¿Hay algo de salvajismo cuando Sí. Es decir que yo no creo que haya que borrarlo del mapa. Hay peronistas individualmente muy inteligentes, honestos. Yo tengo algunos, gente con la cual hablo, pero como movimiento, como conjunto, no puede. Dame una cosa, ahora al peronismo lo termina venciendo al último peronismo, en estas últimas elecciones, termina ganándole Cambiemos. Yo no sé cómo definirlo, quiero pedir una mirada de Cambiemos, porque, a ver, es partido político, es un conjunto de partidos políticos, es movimiento, no es movimiento, sin embargo puso de rodillas el peronismo, le ganó en las de medio término, le ganó en las generales. A ver, explícame, para vencer un movimiento, ¿qué necesitas? Algo que todavía yo no tengo la explicación, para eso tengo un intelectual como vos. ¿Qué es Cambiemos? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo como un intento de una democracia que no existe en la Argentina, desde la época de Alvear, casi.
Para Juan, es que sos O muy- Alfonsín sí, en los primeros tiempos. Pero Alfonsín, Pero ¿por qué no existe una democracia? A ver, explícamelo eso, bájamelo más a tierra. ¿En qué te basas, Juan, para decir no existe una democracia? la sociedad argentina da la impresión de que es culturalmente populista y no democrática. La ha empujado, la ha impulsado a eso los distintos gobiernos. No nos olvidemos que es un país gobernado por dictaduras militares o por gobiernos civiles, empezando por Irigoyen, que era un gobierno populista. Ujú, Alfonsín fue el primer intento de democracia que hubo en el país. ujú. Después de Alvear, que fue el último presidente democrático que duró, la democracia duró 15 años en realidad, desde hasta el golpe del 30. Alfonsín representa justamente al radicalismo porque está dividido en dos. Hay un Alfonsín democrático, profundamente democrático, que instauró, respetó por primera vez en la historia argentina las libertades civiles, ¿no? Fue una cosa inédita en 60 años, es más de medio siglo, y por la desmilitarización del país. ¿No? La Junta, el proceso de la Junta fue una cosa inédita totalmente. Eso es impecable y hay que reivindicarlo totalmente. Lamentablemente, en otros aspectos, mostró la hilacha populista, cuando quiso crear el tercer movimiento histórico. Irigoyen, Perón, Alfonsín. Perón, Alfonsín, eso es un disparate. Eso es un disparate para vos. Eso es un disparate total. Para mí es un disparate porque es mezclar el populismo, que es autoritario, y no democrático, como ya dijimos, porque el movimentismo no es partidario ni de los partidos ni de la división de poderes, con la democracia. Eso es imposible. La prueba está de que el populismo terminó tragándoselo a Alfonsín. Ahora, vos sabés que el otro día te leía y vos decís, la inflación termina siendo una de las bases del populismo. Y me puse a analizarlo. Y dijiste, la inflación nace en el 50, nace en el gobierno. Absolutamente, es una fiera fecha. Es una El fecha. famoso discurso de Perón, el 50, cuando dijo burlonamente, ¿quién de ustedes vio alguna vez un dólar? Se reía. Nadie había. Ahora no lo puede decir eso porque todo el Bueno, mundo pero sabe vos- y, pero, bueno, y mirá- lo mirá- tiene bien presente mirá lo cómo- que es mirá el cómo dólar. mirá cómo hiciste el paralelismo y cómo justificás, intentás ensayar o decís, la inflación es una especie de, es fundamental para el populismo y va ligado al corto plazo. Porque yo no completamente. puedo pensar en el largo plazo. Vine hace una semana y media, estuve en Nueva York, estuve en Estados Unidos por una cuestión de estar premiado y tuve que ir allí a una fiesta y me puse a hablar con un muchacho argentino que compró un departamento a 30 años y el auto sacó un auto de $100.000 para trabajar porque es remisero, lo sacó con $1.400. Dice, lo voy a pagar a 12 años al auto. Digo, ilógico pensar en Argentina que alguien puede ir con 1.500 pesos a sacar un auto. Bueno, Entonces, la Argentina, la cultura del trabajo y la cultura del ahorro era característico de la Argentina De los tu generación, por inmigrantes, ejemplo. de mi generación, Claro, cuando era exacto. chico, por supuesto. ujú. En el colegio primario nos regalaban una libreta de ahorro y teníamos que comprar estampillas y pegarlas. Es interesante. Y eso O sea, valía. entonces el populismo, Eso desaparece. el populismo sin inflación se queda sin una espada importante. No, es que el populismo, la inflación y déficit fiscal son los dos males que trae el populismo. El cortoplacismo es eso. La subvención de una industria falsa, porque no tiene capacidad exportadora. Una industria que no tiene capacidad exportadora no es una industria que hace crecer al país. Es una industria nada más que para dar trabajo a la gente. Y la gente subsidian al empresario y subsidian al obrero. Eso no puede existir mucho tiempo. El auge de los populismos, de los varios que hemos soportado, dura 5 años. El primer populismo, que fue el más exitoso, el de Perón, no termina en el 55 cuando Perón lo voltea, termina en el 48, 49, 50. Ahí empieza la crisis evidente
porque el plan de austeridad, el pan desaparece, el pan negro, que era más barato, el auge empieza el aumento de los precios, empiezan las huelgas de obreros que no les alcanzaba. ¿Verdad? La gente se olvida de eso. Y Perón, que era muy, muy vivo, muy inteligente en ese sentido, cambia de política sin decirlo. Se vuelca en cierto modo a la forma de liberalismo al uso nostro, digamos. Se vuelca a Estados Unidos. Lleva a Milton Eisenhower, hermano del presidente, lo lleva al balcón de la Casa Rosada. Pero al mismo tiempo sigue hablando contra el imperialismo yanqui. Es decir, se desdobla en dos completamente. Sigue con la misma propaganda de antes, pero con otra política. Abandona la industrialización forzada y se vuelca hacia el campo. Hay un famoso reunión con los agropecuarios en el Teatro Colón. Es decir, que todo lo contrario. Pero ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde y cae. Juan, escúchame. El contrato con la California, es decir, que era un Perón pro-yanqui. Todo lo contrario de lo que se cree. Tengo en este libro, voy pasando por algunos de tus trabajos, en el malestar de la política, o de la política, perdón, tengo muchas cosas subrayadas. Ahora, yo no sabía y lo aprendí con vos. Sí. Mira, lo noté. Primero haces un repaso del intelectual en la historia de la humanidad. Sí. O sea, pasás desde Catalina, pasás Federico de Prusia, pasás por todos, ¿no? Pero acá me encuentro con que el idiota útil es una creación de la izquierda, o sea, es una creación de Lenin. O sea, le llamaban... De Stalin, ¿no? De Stalin, no de Lenin. Sí, contame el idiota útil. Yo no sabía que había nacido ahí. ¿A qué le llamaban idiota útil los stalinistas? A gente que no era comunista, militante, que era burguesa, sí, pero que creían en que Rusia era el porvenir y que era una cosa próspera. Entonces los usaban. Idiotas útiles hoy serían, por ejemplo, todos los intelectuales de izquierda que creyeron que el kirchnerismo era la revolución. Bueno, y que todavía algunos lo siguen creyendo. Por eso te preguntaba. Esos son idiotas útiles. O sea, un grupo de intelectuales, no sé, Carta Abierta. ¿Qué postura tuviste vos con Carta Abierta, con los intelectuales de Carta Abierta? Contraria totalmente. Contrariamente, sí, contrariamente. O sea, Stalin los hubiese llamado idiotas útiles. Sí. Además, no nos olvidemos que muy buena parte de los excomunistas disuelto el partido estuvieron en el kirchnerismo, incluso en cargos públicos, diputados y demás. Prácticamente uno de los factotum de la política de Cristina fue Zanini, que era maoísta. ¿Y qué significa eso? Explícamelo. Significa que el comunismo no era comunismo ni nada que se le pareciera. Ya con la muerte de Lenin se termina todo intento. Es una forma de autoritarismo, de dictadura autoritaria, nacionalista, panrusa y nada más. Entonces, no les molesta para nada a los comunistas aguantarse el autoritarismo de Cristina y todo eso. Ya lo habían vivido cuando eran comunistas. Aparte de el mito, el relato del populismo de izquierda, pseudo izquierda de Cristina, que convenía perfectamente a las ideas de estos excomunistas. Bueno, ahí salto, porque mira, voy de el malestar de la política, otra vez a Dios en el laberinto, y surge una pregunta ligada a Cristina. Hay casi, no sé si vos usás o te metes en redes sociales. El que cree en el kirchnerismo, ese 20 y pico, 30% de lo que creas o lo que esté que siga Cristina, tiene ideas casi religiosas, algunos dicen sectarias. Entonces, ¿qué? El populismo es una forma de religión política. A ver eso. Y claro, porque es una fe. Hoy hay una nueva palabra, es el relato, se decía el relato, que es algo que no tiene nada que ver con los hechos, con la realidad. Hoy se llama la posverdad, se dice la nueva palabra, terminología filosófica, la posverdad. La posverdad es un relato que prescinde por completo de los hechos y de la realidad y que arrastra a multitudes. La posverdad, último ejemplo muy cercano de posverdad,
que tuvo un corto alcance, porque después los hechos se impusieron, es el caso de Maldonado, por ejemplo. El caso de que Maldonado había sido mandado matar por Macri. Todo eso es una posverdad. Y muchísima gente lo creyó. Muchísima gente que lo que No, hay Patricia gente que aún lo Bullrich, cree hoy. ahí está. Hay gente que Y aún lo todavía cree hoy. creen Sí, hoy, sí. Y hoy sí, se confirmó, la hoy familia. el juez te contó lo que ya sabrás, Sí. que justamente fue una muerte por ahogo, por ahogo, inmersión por y por accidente, hipotermia, por exactamente. hipotermia. Pero la posverdad no le interesa la realidad. La realidad es A la esa. posverdad no le interesa la realidad. Pero ¿cómo hago a creer, Juan? Porque, a ver... La fe, y bueno, ¿y cómo hay gente que cree, bueno, el tres dioses en uno, y hay cantidad de cosas que son inexplicables y que la gente Justamente Dios en el laberinto, vos haces una crítica o hablás de la infalibilidad papal, por ejemplo. Sí. Bueno, hay algo de el que siga a Cristina, el pibe de la Cámpora, que la va a ver, cree en la infalibilidad cristinista. Absolutamente, sí, absolutamente. Pero eso entonces hay algo en el líder que logra generar eso, Juan, porque... Y el liderazgo carismático logra seducir a la gente que está predispuesta a ello. El ser humano prefiere... Pero cuando pensamos que no Cristina, Hitler arrastró, y no a gente ignorante, a los campesinos, no, arrastró a profesores de filosofía famosos, a hombres de ciencia como Heisenberg, que tiene el premio Nobel de física. Bueno, pero lo que pasa, Juan, es que también a ver, cuando estamos hablando de quién convence Cristina, convence a muchos pibes o convence a mucha gente de una intelectualidad formada y probada, universitario, sí. Pibes que están en la carrera, no sé, sociología, filosofía, lo que vos quieras. Todo. Y sin embargo, tienen una fe religiosa en su líder y continúan allí. No tiene nada que ver con las clases sociales. A ver. Y en cambio, ya vemos como el PRO ganó en barrios pobres. ¿Y eso qué? Que no son, el populismo no es de izquierda ni de derecha, no es el pueblo ni la oligarquía, es una cosa ambigua y ambivalente. Yo hoy pensaba, y mientras te leía también, el ser humano prefiere lo establecido ante la libertad. O sea, prefiere lo establecido y lo que ya está conformado antes que ser libre. Y eso te da tranquilidad, te da paz. La libertad es al mismo tiempo riesgo, peligro. ¿No? El miedo a la libertad, el famoso libro de Erich Fromm muestra eso. Cómo la libertad, la elección te crea angustia. ¿Qué elegís? ¿Elegiste bien? ¿Cuáles son las consecuencias? El tipo que cree ya en algo que está prefijado no tiene ningún problema. ¿Y ahí se basa un poco la religión? Ahí se basa la religión y se basan las políticas populistas. La Iglesia argentina siempre se la discutió si era de derecha, y ahí después, primero después llegó a la Iglesia. Los términos derecha e izquierda. A mí Durán Barba, por supuesto, no se puede comparar con tu formación intelectual, Durán Barba, pero necesito escucharte a vos. El término derecha-izquierda, ¿es un término anacrónico? ¿No debo utilizarlo más, Juan, o aún se puede utilizar? No, se puede utilizar como adjetivo, no como sustantivo, en ese sentido. No hay un partido de izquierda como hubo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, que había un comunismo y había un socialismo que era socialismo. Los partidos socialistas hoy existen, pero son partidos liberales prácticamente, en Europa y acá. En Europa son partidos liberales. En Argentina, el Partido Socialista es un partido populista de izquierda. Sí, no hay. Sí se puede hablar como adjetivo, es decir, yo puedo decir, tal actitud está a la izquierda o no. Por ejemplo, si soy partidario del aborto, estoy con la izquierda. Si soy partidario de la enseñanza laica, es una propuesta de izquierda. Y decirle, y cuando dicen Macri es de derecha, o sea, lo usan como adjetivo. Yo personalmente he votado a Macri y cuando me preguntan cómo me defino, yo diría soy un liberal de izquierda.
ahí izquierda está utilizada como adjetivo, pero no como sustantivo. Soy liberal. Y después que lo dije yo, se la oí decir a Lilita Carrió y se lo oí decir a Patricia Burley. Cuando le preguntaron, somos liberales de izquierda. Yo creo eso. ¿Pero eso es una contradicción, ser liberal No de es una izquierda? contradicción. A ver por qué, Juan. Porque no es una tradición, porque tenemos entre la tradición liberal, hay gente como Stuart Mill, que se podía decir que era un hombre de izquierda porque estaba a favor en aquella época del voto femenino. Bueno, hoy ya es una antigüedad, ya, pero en aquella época estaba a favor del divorcio, de una cantidad de cosas. Es decir, que hay liberales conservadores y liberales progresistas, digamos, si lo queremos decir de izquierda. En la Argentina, lamentablemente, durante el siglo XX, el liberalismo fue conservador. Yo no tengo nada que ver con Alzogaray, por ejemplo, nada que ver, que apoyó a las dictaduras militares y demás. Y sí, en cambio, con Macri parecería ser una alternativa nueva al liberalismo, un liberalismo democrático. Y por eso yo lo llamo liberalismo de izquierda, digamos, en comparación con el liberalismo clásico que existió hasta hace poco tiempo, que era un liberalismo de derecha, abiertamente. Para vos, ¿qué es Venezuela? No, Venezuela es uno de su maestro, dicho por el propio Chávez, uno de sus maestros era Perón y el otro Fidel Castro. Es decir, un post-fascista como Perón, que siempre reivindicó el fascismo, y un post-estalinista como Fidel Castro. Eso es y si mezclo esas dos cosas, ¿qué me da? ¿Me da un populismo o me da una dictadura? Te da una dictadura populista. No es una contradicción los términos, te da las dos cosas. Te da las dos cosas. Sí. La Iglesia argentina, tenemos a curas pro dictadura y tenemos al padre Mujica. Y bueno, sí, esa es la contradicción también de la Iglesia, es la grieta que existe en la Iglesia. En los 70 fue muy, muy clara. Es decir, estaban los que mataban a los que estaban apoyando a los que mataban a los guerrilleros y los que estaban al lado de los guerrilleros. Típico. Ahora, mirá, tomo este cuaderno tuyo o cuadernos y acá haces bueno, ahora también el término de oligarquía, pero haces una revisión sobre la violencia de los 70 y decís, acá lo subrayé, lo marqué justamente con resaltador, guerrilleros y militares no es posible negarlo, dice Sebrelli, coincidían en muchos aspectos, en su repudio a la democracia y al sistema de partidos, y sobre todo la legitimación de la violencia. El asesinato, sobre todo ahí coincidían, en legitimar la violencia. El asesinato era la ejecución de una sentencia dictada en nombre del pueblo, en caso de los guerrilleros, y fundamentada en el orden y la defensa de la patria en el nombre de los militares. En ambos casos, culto a la muerte. O sea, en algún punto eran similares. Tu mirada es que guerrilleros y militares y milicos eran lo mismo. Eran lo mismo. Y la prueba está de que algunos habían sido compañeros y amigos, el caso de Mujica, que se reunía con Firmenich en una iglesia donde estaba el maestro de todos ellos, que era el cura, un cura famoso, ahora no me acuerdo el nombre, un jesuita famoso. Sí, en algunos casos eran hasta amigos. Pero escúchame, si yo sigo, y permitime seguir una pequeña línea histórica, hubo en la última década un renacimiento o se admiró a cierto setentismo, sobre todo las formas, se utilizaban términos setentistas, volvieron otra vez a aparecer nombres de la década de 70. Bueno, si eran parecidos guerrilleros y milicos, me imagino que deberían sentirse absolutamente mal muchos kirchneristas que sacaron banderas setentistas cuando ante la mirada tuya de un intelectual era casi no lo mismo, pero se parecían en sus formas. O sea, terminaron alabando a aquello que ellos tanto odiaron, que fue justamente lo que combatían. Sí, bueno, pero
setentistas del año 2000, no son setentistas, no habían nacido en los 70, es los 70 inventados por los Kirchner. Los Kirchner inventan... Un relato setentista también. Claro, porque como el gobierno que cae, que era el último gobierno, era el menemista, el de Menem, sí, que había sido liberal, entonces había que hacer todo lo contrario del menemismo o de la dictadura. Entonces fue pensado, o sea, Sí, yo creo... A ellos no les importaba nada, ellos fueron... cuando estaban en Santa Cruz, eran menemistas, estaban con caballos, estaban con todo. Es un invento total. Eso lo inventaron los derechos humanos, nunca les importó. Nunca jamás en la vida, como abogados, defendieron a un preso político. Eso ya se sabe. Es así. Inventa de golpe y porrazo, ellos suben al gobierno, Néstor, y no tienen base, porque suben con el 20% de los votos. Tienen que crearse una base. Entonces, con gran tino, con gran olfato político, dicen, bueno, si los que cayeron eran de derecha, nosotros tenemos que inventarnos de izquierda. Y lo lograron. En eso fue brillante. El relato, la posverdad. Ah, mira vos, echaron mano a la posverdad para construir una base de apoyo político. Totalmente. Engancharon a todo, cosas que no les interesaba, los derechos, la cuestión gay, por ejemplo, jamás el peronismo se había ocupado, al contrario, el peronismo perseguía a los gays. Y de golpe por lado sacan ellos la cuestión, porque era una cuestión moderna y progresista, y porque lo había hecho Fernando González, Felipe González en España, y entonces lo tomaron directamente y lo creyeron. La mayor parte de los gays son kirchneristas, cuando el peronismo fue siempre, más vale, represor. ¿No? Ahora, qué increíble, qué fácil de manipular es muy fácil el pueblo en Argentina. No, en Argentina y en todas partes. Vuelvo a repetir el ejemplo de Hitler. El país más adelantado del mundo, más avanzado en esa época, con las mejores universidades. Sin embargo, cayeron. Ese es un fenómeno de la condición humana. En otro de tus cuadernos, este es un libro que yo recomiendo, Cuadernos, son pequeñas anotaciones, un libro de ya por el 2010 escribe esto Sebrelli, está hiper anotado porque, fíjense qué maravilla, cuando hablamos de anacronismo en algunos términos, recién le preguntaba yo si es válido utilizar derecha-izquierda o de pronto, bueno, saben que hasta hace poco tiempo se utilizaba todo el tiempo cipayo, vendepatria, bueno, una terminología jaurechiana que sacada de los 40. Después se había olvidado por completo y ahora lo resucitaron ellos. Bueno, Aníbal Fernández había sacado nuevas onceras. Sí. O sea, eso fue incluso más... ¿Eso fue un revival de los 40? De los 40. Sí, en realidad el kirchnerismo mezcla, hace un cóctel, los 40 con los 70. A ver eso. Ah, Sí, son dos peronismos distintos. Los 70 tienen nada que ver con el de los... Ellos mezclan las dos cosas. Jauretche era antiguerrillero, por ejemplo. Ellos no les importa. Están con Firmenich, están con Jauretche. Es una mezcla. De ahí salió el kirchnerismo. ¿Jauretche era antiguerrillero? Sí. Pero si Jauretche era tomado como una de las banderas de la última década, ¿estaba por todos lados Jauretche? No, yo lo conocí personalmente, no tenía nada que ver con la guerrilla. No. Ni Jauretche, ni Scalabrini Ortiz, eran otra generación, completamente distinta. Y digamos... Evita Montonera, si Evita viviera sería Montonera, es un mito. ¿Cómo? Bueno, lo tenés acá, comediantes y mártires. Claro. Dame un segundo, dame un ratito más. La verdadera Evita. Vos decís que es un mito, si Evita viviera no sería Montonera, Juan. Por supuesto. Supuesto. Pero no fue la banderada de los pobres, de los descamisados, de las plazas de los humildes. O sea, no era antisistema, no iba contra la cosa es estar a favor de los humildes. También la oligarquía tenía la sociedad de beneficencia y iba por los conventillos repartiendo ropa. Ella hacía lo mismo. Iba vestida de Christian Dior, el Salón Luis XVI de lo que ahora es fue la legislatura porteña, que era un palacio no sé lo que era entonces, un ministerio,
Y recibía, una vez a la semana, recibía montones de pobres que pasaban toda la noche para pedirle favores. Pero siempre existió eso. El populismo oligárquico, Barceló, un intendente, la gente hacía cola para pedirle cosas. Mm. Pero eso no se trata de regalar, se trata de derechos, se trata de leyes, no de lo que el traje de novia o la máquina de coser que te regale Evita. Eso es denigrante para la clase obrera. A Marx le hubiera repugnado una cosa así, A Marx, por supuesto. Marx era antipopulista. ¿cómo los corres por izquierda, Juan? ¿Cómo los provocás? Porque Claro, el que porque te está ellos viendo del otro lado, ni saben. imagínate un profesor de filosofía de la UBA que te está viendo del otro lado, está pegando cabezazo contra... Nunca en su vida leyó a Marx. Marx yo lo reivindico totalmente. Si lo leemos a Marx, vemos que era antipopulista por completo, que consideraba de que el socialismo no podía existir sino en sociedades altamente desarrolladas. Y el desarrollo económico lo traía el capitalismo. Es decir, que el capitalismo era necesario para que existiera el socialismo. Eso es Marx. Eso está en Marx. Tengo acá, me quedan 7 minutos finales de esta nota exquisita, esta charla que nos estás regalando, Juan. Dice, decís en este libro, contás una pequeña historia. Dice, pues yo te preguntaba si el término oligarquía, ¿viste? Macri pertenece a la oligarquía más rancia argentina, la sociedad rural. Es hijo de inmigrantes, Macri es hijo de inmigrantes. La oligarquía, los hijos de la oligarquía fueron montoneros. Yo pongo la lista de los montoneros. Que tenían entierros en, en la Recoleta. Tenían, claro, había dos tandas de... Era un gringo, Macri era un gringo, un italiano recién llegado. A ver, quiero aprovechar... Bueno, salgo un segundito de la política. Arrancás ensayando sobre la amistad y escribís. Para los antiguos la amistad era más importante que el amor, porque suponía relaciones recíprocas de igualdad. ¿Es un concepto vago la amistad hoy? Tengo 3.432 amigos en Facebook. Tengo... No, esa no es amistad. Bueno, a ver... No, amistad es cara a cara, sí. Hay que tener pocos amigos. Hay que tener pocos amigos. El que tiene 1 millón de amigos en Facebook no tiene nada. La velocidad de la vida de hoy nos fue llevando... Sí, no. Yo soy contrario. Creo, por supuesto, en la tecnología moderna que posibilita unos conocimientos que nunca hubiéramos podido hacer. Pero la comunicación, exclusivamente la gente, la adicción a las redes, me parece un error total. Y ya se está mostrando, ya lo están diciendo, que quita la atención de la gente, de los chicos que están todo el día con las redes, metidos en las redes sociales, y quita la relación cara a cara, que es la verdadera. Voy a dejar para el final, en estos últimos minutos, esta obra de arte de Juan. Yo sé que este libro mañana es un ensayo, es La Era del Fútbol, un libro allá de los 90 de Juan José Sebrelli. Aquí está. ¿Te lo tomo acá, en la 1? Ah, ahí está. Acá está. Dame un minuto final para hablar de este libro. Y acá te pongo 2 nombres sobre la mesa, Juan, hablando de la era del fútbol. Tenemos a un ídolo futbolero como Messi, un ídolo de la modernidad, un ídolo de redes sociales, un ídolo de la PlayStation, de juegos virtuales, sí, contra un ídolo, o no sé si contrapuesto, pero dos grandes ídolos futboleros. Maradona, el del tren del Alba con Chávez, sí, el hombre que reivindica un pensamiento político. A ver. Maradona es el típico representante del populismo de su época, está anacrónico por completo. Anacrónico por completo. Maradona sí. Maradona sí. Pero sin embargo sigue siendo una bandera, Juan, sigue siendo una bandera, te digo, como hombre futbolero. Donde vas, sí, tal vez el que es un poco más grande. Vos te tomás un taxi en cualquier lugar del mundo bueno, ahora ya también mucho por Messi. Por Messi. Yo te digo que los más grandes yo he atacado a mucha gente que son ídolos. Evita, por ejemplo. El Che. Nunca he tenido realmente... El que me han insultado por la calle, me han gritado, ha sido por Maradona. Yo creo que Maradona es mucho más que Evita, que el Che Guevara y que Gardel y que cualquier otro. Maradona.
Ujú. Últimamente no tanto. Y Messi, Te digo cuando salió el libro. y Messi, ¿qué referencia me haces a Messi? Y Messi, yo prefiero a Messi porque es un jugador profesional y porque no es un demagogo, no se mete. Ujú. ¿A qué se le llama demagogia? ¿Qué es la demagogia? La demagogia es todo lo que hemos estado hablando en esta mesa, el populismo, el liderazgo carismático, Ujú. la posverdad. Vos sabés que vos en tu libro de cuadernos, o en cuadernos, haces o hiciste una anotación, hiciste un pequeño ensayo sobre el entrar, el comenzar o el entrar. Sí. Y haces una descripción de desde cómo entrar. Bueno, incluso nombrás o citás a Chekhov que dice todo buen libro no debería tener ni comienzo ni final, porque es difícil entrar y salir. Sí, sí, sí. Argentina es un país donde te recuerdan el inicio de por vida y nunca más te podés sacudir el archivo. O sea, Sí. ¿qué va a hablar este? Si este hace 15 años estaba relatando fútbol. Macri, ¿qué va a hablar Macri? Si Macri hace 17 años era el presidente de Boca. ¿Qué pasa con Argentina y el comienzo? Sobre todo en política, ¿viste? O sea, no te lo dejan de recordar nunca. O sea, lo que vos hiciste hace 23 años o 25 años es como te ponen un sello. Bueno, a vos también te pasará. Totalmente, Cambiaste de pero programa. es Y así, la Juan, y gente- estoy charlando con vos. Vos entendés que yo hace 10 años estaba charlando con Ricardo Ford, es un gusto para mí. Darme cuenta, estoy acá con vos, te marca decir, pero ¿de dónde llegó el programa y dónde me ha cambiado la carrera? Pero contame qué pasa en Argentina con ese sello que te ponen y que no te puedes sacar Son más. estereotipos. Ujú. Son estereotipos. El hombre es un ser flexible, laxo. Es libre de cambiar. Yo creo que Macri ha cambiado mucho. Ujú. Yo era muy prejuicioso. En una época, yo era muy amigo, ya lo conversamos, de Carrizo, De que era Antonio, a sí. su vez muy amigo de Macri, cuando Ujú. Macri estaba en Boca. Sí. Muchas veces Macri quería, a través de Antonio, quería comer conmigo, conversar. Y yo fui un sectario al respecto. Nunca, digo, ¿qué voy a hablar yo con un director de Boca? Yo era un sectario. Hoy me arrepiento porque hubiera conocido un Macri que no es el de actual. Después finalmente lo conocí, pero ya en la... ¿Vos crees en que la se ha nueva- construido como mejor político? Sí, ¿Ha crecido? sí. Ujú. Totalmente. Igual, de cualquier manera, yo nunca hablo de procesos que están en movimiento. Te No hago sé la cómo va a última- terminar. te hago la última pregunta con respecto a Macri. Otra cosa que se dice, comparado con lo que estaba, los que estaban eran hiperformados, Sí. intelectuales, tipos construidos, abogados, y este es bruto. ¿Viste? Es lo primero que se lo trata de correr por ahí. Nada, Macri... Es un ingeniero. por eso te Entre digo. un ingeniero y un abogado, hay que tener mucho más inteligencia para ser ingeniero que para ser abogado. Ujú, ujú. Los radicales son todos abogados. Con respeto, lo digo, con respeto. O sea, ¿vos crees que la empiria de un ingeniero puede ayudar a gobernar mejor? Podría Sí. ser. Puede o no, Puede puede o no. Ujú. Pero no creo que sea un bruto, se puede decir Pero vos sabés eso. que lo corren por ese lado, el que lo odia, el que no lo Sí, quiere, sí, sí. el K religioso, Macri, gato, bruto, la primera que te tiene. Bueno, siempre se dice la derecha, que eso es otra cosa increíble, ¿no? Que siempre se sostiene, la izquierda es formada intelectualmente y la derecha es precaria intelectualmente. ¿Siempre ha sido así o es una construcción que nos han legado? No, yo no creo. Hay gente de derecha que tenía gran cultura y gente de izquierda que son ignorantes absolutos. Quiero agradecerle a mis compañeros del estudio Niceto. Sinceramente se lo digo para que sepa toda Argentina. Todos estos pibes que laburan acá en técnica, en cámaras, en los estudios, en todo, además de mi producción, ¿no? De Jotax, no tienen idea de la calidad humana que tienen estos pibes. Lo único que hacen es solucionarte cosas, porque estamos laburando en equipo acá y muchas veces esto es, o que ocurre un lío allá, ocurre allá. Son, de verdad, quiero agradecerles públicamente, muchachos. Ustedes son una máquina de solucionar. Todo este estudio Niceto, estos pibes que laburan acá son una máquina de solucionar. No una máquina, de verdad, quiero decirlo y quiero que lo sepa Argentina. No saben lo que se labura acá. Esto es otro nivel. Uno se malacostumbra a laburar acá. Pequeño corte y una más para Sebrelli, en esta noche de lujo que tenemos con Juan.
Juan, te agradezco enormemente. Es un lujo que hayas venido. Espero que se repita. Ojalá, sí, lo he pasado muy bien. Gracias, Juan. Mi profunda admiración. Muchas gracias, Juan. Un placer. Chao. Sebrelli, el profesor Sebrelli con nosotros. Gracias por habernos acompañado y gracias por darnos la confianza, por poder atender con... Bueno, por supuesto, con mucha calidad de parte de ustedes esta charla, escuchar a Sebrelli en un día donde todo el mundo y casi toda la televisión lamentablemente está ocupándose de un hecho trágico como la desaparición del submarino. Pero también nos permitimos darnos estos pequeños lujos en Animales Sueltos como charlar con el maestro Sebrelli. Gracias, los veo el lunes si Dios quiere. Chao, descanse y buen fin de semana.